El increíble viaje de un niño solitario, como Dios reveló un destino sorprendente y transformador. Samuel, un niño de 12 años, sentía que su mundo se desvanecía cada vez que el sol se escondía tras las montañas. Era un niño, sí, pero también un soñador encadenado por las expectativas de un pueblo que vivía más apegado a la tierra que a los anhelos cósmicos. Sus días transcurrían entre los surcos de maíz y frijoles, manchados con la tierra de sus padres, humildes agricultores de un pueblo pequeño. Sin embargo, dentro de él, una chispa vibrante y desbordante por la ciencia ardía con un fervor que no podía compartir. La presión de conformarse, de ser el hombre del campo que se esperaba de él, le carcomía el alma. En su mente, las fórmulas, las reacciones químicas y las galaxias giraban como estrellas en el cielo de su imaginación, pero la realidad era dura y aplastante. Sus amigos, con risas burlonas, lo llamaban el científico loco, mientras él escondía sus libros de ciencia bajo la cama, entre el heno y las herramientas de sus padres. Samuel se sentía dividido, entre el niño que quería ser y el hijo que debía honrar. En las primeras horas de la tarde, cuando el sol aún abrazaba el horizonte, escapaba a la biblioteca del pueblo, un refugio polvoriento donde las estanterías llenas de libros le prometían un mundo sin límites. Pero, al cerrar cada libro, el eco de su vida real lo llamaba de regreso, y él se encontraba en una lucha constante entre el conformismo y su ambición. Todo cambió cuando conoció a doña Clara, la anciana del pueblo. Su risa era un canto de esperanza, sus historias una ventana a un mundo donde los sueños aún podían florecer. Bajo su influencia, Samuel se dio cuenta de que su abuelo había sido un científico premiado, obligado a renunciar a sus sueños ante la pobreza y el desprecio. ¿Cómo había podido su familia olvidar a un hombre tan grande? Esa pregunta lo consumía, y en su interior, crecían la rabia y la determinación. No podía permitir que su legado se esfumara en la sombra. La presión aumentaba como una marea, una oleada de expectativas pesadas que lo envolvían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La competencia científica local se avecinaba y con ello, el peso de sus sueños lo agobiaba aún más. Samuel sabía que su proyecto podría ser el faro que iluminara su futuro, pero las voces de burla y desdén resonaban en su mente. Sus compañeros parecían tener la certeza de que él no era más que un niño del campo, un simple curioso. El día del evento, el aire se tornó denso, cada murmullo pesaba como plomo en su pecho. Cuando llegó su turno, el estómago le dio un vuelco, y el miedo se apoderó de él como un ladrón en la noche. Justo antes de comenzar, un imprevisto lo detuvo en seco. La incertidumbre lo paralizó, una sombra de inseguridad se cernía sobre él. Recordó a su abuelo, sus ojos brillando mientras relataba historias de perseverancia, y por un instante, la chispa de valentía titiló en su interior. Pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos y la presión aumentaba. La tensión se hacía insoportable, y la pregunta lo asfixiaba: ¿sería capaz de luchar por su sueño y romper las cadenas de un destino que ya parecía escrito? El aire se volvió hostil mientras Samuel se preparaba para dar el paso que cambiaría su vida para siempre. La sala estaba silenciosa, todos los ojos fijos en él. Sintió que las miradas pesaban como grilletes, pero en su interior, un torrente de palabras luchaba por salir. Samuel tomó una respiración profunda. En su mente, la chispa que había encendido su pasión brillaba más intensamente que nunca. Recordó a doña Clara, su risa cálida y su inquebrantable fe en los sueños. En un instante, todo se aclaró. No estaba solo, el legado de su abuelo cargaba con él, empujándolo hacia adelante. Con un movimiento decidido, se acercó al atril. Las risas burlonas se desvanecieron en su mente, reemplazadas por el murmullo de un futuro que podría ser brillante. Comenzó a hablar sobre su proyecto, un modelo de energía renovable impulsado por desechos orgánicos, una solución para la escasez de energía en su pueblo. Habló con fervor, cada palabra resonando como un eco de sus aspiraciones. El aliento de los espectadores se volvió más denso, y, a medida que avanzaba en su presentación, se dio cuenta de que la ciencia no solo era su pasión, sino su vocación. Al concluir, una extraña mezcla de alivio y temor lo invadió.
Aunque había expuesto su corazón, la vulnerabilidad lo hacía temeroso del juicio. Sin embargo, en lugar de ello, el aplauso estalló como un trueno en sus oídos. Algo en su interior brillaba, no solo había roto el silencio de sus temores, sino que había comenzado a construir su identidad. Esa noche, Samuel no era solo un niño del campo. Era un joven científico que se atrevía a soñar. En los días siguientes, Samuel continuó perfeccionando su proyecto, pero no solo se enfocaba en la competencia. Cada detalle se convirtió en un paso hacia el crecimiento personal. Se dio cuenta de que tenía un don natural para transmitir ideas complejas en términos sencillos. A menudo, se encontraba ayudando a sus compañeros a entender los conceptos que parecían tan lejanos para ellos. A través de esta práctica, no solo afirmaba su conocimiento, sino que también comenzaba a desarrollar una confianza en sí mismo que nunca había creído posible. Sin embargo, a pesar de los avances, la sombra de la duda permanecía al acecho. La voz de su padre reverberaba en su mente: debes ser fuerte, Samuel. La vida en el campo no es fácil. Esa presión alimentaba sus inseguridades. ¿Podría realmente ser alguien más allá de las fronteras de su pueblo? Cuando llegó el día de la competencia final, la sala estaba llena de energía. Samuel sentía que el tiempo fluía de manera caótica. A medida que miraba a su alrededor, vio a jóvenes con proyectos impresionantes, todos luchando por el mismo poder. Sin embargo, su preparación fue más allá de la ciencia, había cultivado su fortaleza interna en cada paso del camino. El momento llegó, se colocó frente a la audiencia una vez más. Al comenzar su exposición, vio a sus amigos apoyándolo y a sus padres en el fondo, su orgullo iluminando sus rostros. Así fue como, mientras presentaba su investigación, entendió que no se trataba solo de ganar o perder. Se trataba de ser auténtico, de manifestar sus pasiones en plena luz. Al finalizar, los aplausos resonaron nuevamente, pero esta vez, lo que se escuchaba más fuerte no era solo el sonido de la aprobación, sino el eco de su propia voz interior. Sin embargo, tras la celebración, las dudas regresaron. Había ganado un premio, pero ¿sería suficiente para cambiar el rumbo que su familia había trazado para él? Las expectativas de su padre y su propio deseo de romper esas cadenas comenzaban a colisionar. Y en el fondo de su corazón, una pregunta comenzaba a surgir, inquietante y persistente: ¿cuánto estaba dispuesto a luchar por el futuro que realmente deseaba? Mientras regresaba a casa, el peso de su victoria se tornaba un poco más pesado. Samuel se dio cuenta de que, si quería forjar su propio camino, tendría que enfrentar a su padre y sus normas. La idea lo aterraba, pero el deseo de ser fiel a sí mismo crecía de manera imparable. Se atrevería a desafiar su historia familiar por un destino que sentía que lo llamaba. Samuel miró al horizonte y se enfrentó a la verdad más abrumadora de todas: el verdadero viaje apenas comenzaba, y cada paso que diera sería una prueba de su determinación. La noche se cernía oscura y silenciosa sobre el pueblo, y en su interior, llamas de valor ardían, listas para ser alimentadas por las decisiones que se aproximaban. ¿Sería capaz de tomar el mayor riesgo de su vida y tilar su propio destino? El amanecer trajo consigo la claridad que tanto necesitaba. Samuel se despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos sobre lo que significaría desafiar a su padre, un hombre de principios firmes y expectativas inquebrantables. Había hecho su propia promesa a sí mismo: no permitir que el miedo a las consecuencias lo detuviera. Ese día, decidió que empezaría a trazar su camino. Frente al espejo, observó su reflejo. La imagen de un joven de campo se evidenciaba, pero sus ojos eran ahora dos espejos que reflejaban ambición. Tenía que armarse de valor y abordar el tema con su padre. La perspectiva era aterradora, pero una voz en su interior le decía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de sus expectativas. La vida, después de todo, no podía ser solo una sucesión de deberes y responsabilidades. Tras desayunar, se dirigió al campo donde su padre trabajaba. La vasta extensión de tierra parecía reflejar el abismo de incertidumbre que sentía en su pecho. Se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio que rodeaba el lugar. Samuel nunca había hablado de sus sueños con su padre, siempre había sentido que sus aspiraciones eran simplemente fantasías. Sin embargo, ese día, decidido a romper esa barrera, comenzó a hablar mientras su padre arreglaba los arados. «Papá, quiero hablar contigo sobre lo que quiero hacer con mi vida», empezó, titubeando. La mirada de su padre se endureció por un instante, indicando que no estaba acostumbrado a tales conversaciones. «¿Qué quieres decir?».
preguntó su padre sin apartar los ojos de su trabajo. Era un hombre de pocas palabras, un hombre cuyo tiempo era siempre oro. Samuel tomó aire, sintiendo cómo las palabras fluían, dejando atrás sus reservas. He estado trabajando en un proyecto, algo que puede ayudar a nuestra comunidad a producir energía limpia. Quiero dedicarme a la ciencia y el desarrollo sostenible. Siento que esto es lo que debo hacer, expresó, cada palabra destilando una mezcla de determinación y nerviosismo. El silencio que siguió lo envolvió como una marea. Su padre finalmente dejó el arado a un lado y giró su cuerpo, buscando los ojos de Samuel. ¿Y qué hay de la granja? Esto es lo que hemos hecho por generaciones. Ser fuerte, ser un buen hombre de trabajo es lo que se espera de ti, respondió, su voz firme pero con un atisbo de preocupación. La incertidumbre colmó el espacio entre ellos. Samuel sintió la presión de sus patriarcales expectativas aplastarle el pecho. Pero, ¿qué hay de ser feliz? ¿Qué hay de lo que siento que puedo lograr? ¿No sería mejor que tuviera un destino que él mismo eligiera? Se atrevió a contestar, la voz temblando ligeramente. La discusión se intensificó, con cada uno sosteniendo su punto de vista como un estandarte. Samuel no solo luchaba por su futuro, estaba enfrentando toda una tradición. En ese momento, sintió la carga del legado familiar, pero también el peso de su propia identidad. Al final de la conversación, la tensión se hizo palpable. Su padre pareció ceder un poco, había un destello, un ligero cambio en su mirada. Me haré cargo de la granja mientras tú experimentas fuera de ella, pero tendrás que demostrar que esto es serio, dijo, sin ocultar la preocupación que aún lo invadía. Era el primer paso, pero también una condición que lo retaba a asumir verdaderamente su pasión. Samuel sintió que la decisión de su padre era un paso hacia la independencia, aunque insuficiente. Era una lucha, un tira y afloja que había comenzado, y en su interior una nueva pregunta floreció: ¿podría realmente demostrar su valía sin dejar de ser el hijo que su padre esperaba? Cuando se despidió de su padre, una chispa de esperanza lo envolvió, pero también un creciente temor de perder de vista su camino entre expectativas ajenas. Era el momento de explorar, de aventurarse más allá de los confines conocidos. Mientras regresaba a casa, el cielo llorando un torrencial aguacero, una idea se presentó clara y nítida. Podía esquematizar un enfoque práctico para su proyecto. Las universidades y expertos del sector podían ser sus aliados. Pero, incluso, un esfuerzo por salir de su zona de confort implicaba conocer sus propias limitaciones, y eso también lo aterraba. Con cada paso, su mente borboteaba de ideas pero también de dudas. A veces, el impulso del corazón puede chocar con la razón. ¿Podría plasmar sus sueños y hacerlos realidad? El camino estaba frente a él, amenazante y luminoso, lleno de decisiones que podría no tener la fuerza de llevar a cabo. De repente, una señal, una dirección. En su mente le aparecieron nombres, estudiantes, científicos, mentores potenciales que podrían guiarlo. Pero, al pensarlo, un nudo en el estómago lo detuvo. ¿Cómo se acercaría a ellos? Y si fracasaba antes de empezar, las interrogantes lo rodeaban con implacable cercanía, y en el horizonte, la sombra del desafío parecía casi tangible. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil, pero había algo innegable. Cada vez más claro, comprendía que su verdadero viaje empezaría no solo enfrentando sus propios miedos, sino conectando cada pedazo de su ser con lo que realmente anhelaba. El impulso de seguir adelante era poderoso, pero las decisiones que tomara a partir de ahora definirían no solo su futuro, sino su esencia misma. ¿Tendría el coraje de cruzar fronteras? La lluvia golpeaba las ventanas mientras su mente, vibrante en su nuevo propósito, contemplaba lo inevitable que estaba por suceder, la búsqueda de su verdad personal. ¿Y si el destino lo llamaba a un camino que ni siquiera había considerado? El día siguiente amaneció fulgurante, un contraste vibrante con la tormenta que había azotado su mente. Samuel se levantó decidido, con los ecos de la conversación con su padre resonando en su cabeza. Cada palabra pronunciada la víspera se convirtió en un impulso que lo empujaba hacia su nueva realidad. Todo lo que había soñado empezaba a tomar forma más allá del mero anhelo. Ahora era una misión. Frente a su escritorio improvisado, formado por un viejo tablón y unas cajas alineadas, Samuel se arremangó mientras sacaba hojas en blanco y lápices. Necesitaba clarificar sus pensamientos. Armó una lista: expertos en energías renovables, universidades con programas destacados, foros de científicos. Cada nombre que escribía pronunciaba en su mente como un mantra, una afirmación de que las posibilidades eran tangibles y alcanzables. La incertidumbre que lo había atormentado empezaba a transformarse en emoción.
Sin embargo, sabía que el primer paso debía ser concreto. ¿Cuáles son mis habilidades?, se cuestionó mientras pensaba en su vida hasta ahora. Había trabajado en la granja, no solo como un asistente, sino que, gracias a la necesidad, había aprendido sobre la agricultura sostenible. Se dio cuenta de que esos conocimientos eran la base para entender mejor su verdadero objetivo. Su mente vagaba al futuro, proyectando una imagen de sí mismo en el medio de un laboratorio con expertos a su alrededor. Pero esa imagen era aún una ilusión lejana. La idea de conectar con otros, de compartir su pasión, le inquietaba. Había vivido mucho tiempo alejado de las interacciones sociales, en una rutina de trabajo y respeto al deber familiar. La soledad de la granja se había convertido en un refugio, pero ahora debía salir de ese capullo. Decidió dar el primer paso, buscar apoyo profesional. En un momento de valentía, tomó su teléfono y buscó grupos en línea dedicados a la energía limpia. Al instante, la pantalla se llenó de información que lo desbordaba. Muchos de esos grupos buscaban voluntarios. Samuel se dio cuenta de que tenía que arriesgarse. Era el inicio de una nueva etapa, y las palabras de su padre retumbaban: tendría que demostrar que esto era serio. Con cada clic, su corazón latía más rápido. Se inscribió en un foro sobre energías renovables. Un evento en la universidad más cercana estaba planeado para la próxima semana. Un nuevo mundo se abría ante él. Sin embargo, la inseguridad también surgió. ¿Qué si no encajo? ¿Qué si descubren que no sé tanto como pensaba? Se preguntaba mientras una oleada de ansiedad lo invadía. Samuel respiró profundo y buscó su centro. Durante años había trabajado en la granja, sus manos callosas testigos de un compromiso férreo. Había aprendido algo valioso: la perseverancia siempre tenía su recompensa. En ese instante, decidió que se enfrentarían a sus temores, los consideraría aliados en lugar de enemigos. El miedo no podía definirlo. La conexión que había empezado con su proyecto le brindó un nuevo propósito. Cada uno de los grupos a los que estaba accediendo no solo significaba un paso hacia su sueño, era también una oportunidad de rodearse de personas con aspiraciones similares. La soledad que antes lo consumía ahora se tornaba en la posibilidad de crear conexiones significativas, de compartir su pasión y adquirir conocimiento. Los días que siguieron, Samuel dedicó su tiempo a investigar y practicar. No era suficiente con tener ideales, necesitaba educarse. Aprendió sobre métodos de producción de energía, asumió nuevos desafíos. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a alguna dificultad técnica, el eco de las palabras de su padre resonaba: tendrás que demostrar que esto es serio. Esa presión lo llevó a trabajar más duro, a mantenerse en la cuerda floja de la ansiedad y la determinación. El día previo al evento en la universidad, sin embargo, se sentía atrapado. Azotado por la duda, se preguntó si realmente estaba preparado. En un momento de vulnerabilidad, sintió el peso de la tradición familiar abrumarlo nuevamente. Allí estaba, ante el umbral de un nuevo capítulo, pero el temor a fallar lo paralizaba. Sin embargo, en ese vaivén emocional, algo en su interior hizo clic. Esta era su oportunidad, y no podía dejarla escapar. Mientras la noche caía, decidió repasar su presentación una vez más. Cada palabra que eligió iba sintonizando su sueño con una realidad tangible. No solo presentaría un proyecto, estaba a punto de abrir una puerta a un futuro brillante. ¿Tendría la fuerza de presentar su visión a un grupo que podría cambiar su vida? En su corazón, una voz resonaba: el momento de la verdad había llegado. La línea entre el pasado y un nuevo destino se desvanecía, y el eco del futuro lo empujaba hacia adelante. ¿Qué revelaciones lo esperarían en aquella conferencia? La mañana del evento llegó con un aire inquietante. Samuel despertó antes del amanecer, consciente de que este día marcaría un antes y un después en su vida. Aún vestido con la camisa arrugada que había elegido la noche anterior, sentía una mezcla de adrenalina y terror. Repasó su presentación en su mente mientras se aseaba. Los argumentos construidos con un cuidado meticuloso volvían a girar en su cabeza. Cada concepto que había estudiado, cada dato que había recopilado se entrelazaban en su interior, formando una red de comprensión que lo había llevado hasta allí. Mientras caminaba hacia la universidad, la realidad se volvió abrumadora. El campus vibraba con actividades y encuentros, pero Samuel se sintió como un intruso en un mundo al que no pertenecía plenamente. El ruido de las risas y conversaciones lo envolvió, y él se preguntó si sería capaz de sostener una conversación, de hacer conexiones genuinas.
Caminó por los pasillos con la mente un poco desbordada, recordando la seguridad del trabajo en la granja, donde cada tarea tenía un sentido y un propósito claro. Al llegar al auditorio, los nervios se agudizaron. Observó al grupo de asistentes a la conferencia, estudiantes, profesores, expertos ya establecidos en el campo. Cada rostro parecía irradiar confianza, algo que él deseaba sentir. Se sentó en un rincón, daba vueltas a su teléfono mientras repasaba los últimos detalles de su presentación. Sin embargo, a cada segundo que pasaba, la voz interior de la inseguridad se volvía más estridente. ¿Y si no tenían interés en lo que tenía que decir? ¿Acaso estaba preparado para ser tomado en serio? La presión crecía, pero un recuerdo le llegó de su infancia. Un día en la granja había ayudado a un cordero recién nacido a encontrar fuerza en sus piernas tambaleantes. Se reconectó con ese instante de vulnerabilidad que había superado con valentía. Así se sentiría al compartir su proyecto, frágil, pero valiente, buscando su propio equilibrio en la nueva vida que anhelaba. Esa visión lo energizó, despertando en él un sentido renovado de propósito. A medida que el evento se desarrollaba, le llegó su turno. Las palabras de los demás lo inspiraron, encendiendo una chispa de determinación. Cuando llegó el momento de subir al escenario, el eco de la voz de su padre resonó en su mente: siempre da lo mejor de ti. Al tomar el micrófono, hizo un esfuerzo consciente por calmar sus manos temblorosas. La idea de hablar no solo de su proyecto, sino de su propia transformación, le empezó a parecer más apremiante. Comenzó a hablar con la pasión que había cultivado en estos días de preparación. Las ideas fluyeron con claridad, cada diagrama y gráfico cobrando vida mientras explicaba su visión sobre la producción de energía renovable. Samuel se dio cuenta de que no solo compartía información, estaba compartiendo un pedazo de sí mismo, de su viaje, su lucha y, sobre todo, su esperanza. Fue entonces, en medio de esa presentación, que notó algo inusual en el público. Las miradas empezaron a cambiar. Algunos asistentes tomaban notas con interés genuino, otros intercambiaban miradas de complicidad. Era un momento transformador. Samuel empezó a sentir que realmente pertenecía a aquel lugar, que cada paso que había dado para llegar hasta allí había valido la pena. La presentación concluyó con un aplauso inesperado, el que nunca había imaginado recibir. Pronto, se llenó de preguntas y discusiones que reafirmaron su propósito. La ansiedad se diluyó en la emoción de compartir y aprender. Aún así, lo que no esperaba fue la aparición de un mentor potencial, un científico con experiencia en energías renovables que, emocionado, le propuso una colaboración. Sin embargo, mientras se despedía y se adentraba en esa nueva posibilidad, una sombra de duda volvió a cruzar su mente. ¿Sería capaz de seguir el ritmo? ¿Podía realmente colaborar de igual a igual con alguien de esa talla? Fue un atisbo del viejo temor que había intentado dejar atrás. Pero al mirarse al espejo, reflejado en la ventana del auditorio, comprendió que la transformación estaba en marcha, que había dado un paso hacia adentro en lugar de permanecer a la sombra. Mientras salía por los pasillos, su mente burbujeaba con la inquietante posibilidad de que todo lo que había vivido hasta ahora podría ser solo el inicio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero en aquel instante, una decisión urgente debía tomarse. Debería aceptar aquella colaboración. Sin embargo, se sentía atado por la inseguridad. ¿Estaré preparado para esto?, se cuestionó en voz baja. A medida que se alejaba del auditorio, sintió que el destino se acercaba, pero la pregunta le colisionó directamente: ¿qué consecuencias traerá esta decisión en su futuro? El reto estaba en sus manos. La próxima etapa de su viaje ya había comenzado, pero el verdadero desafío se asomaba en el horizonte, un eco de desafíos nunca imaginados. Samuel caminaba por los pasillos desbordantes de vida, pero en su interior había una tormenta de incertidumbres que amenazaba con desestabilizar su reciente avance. La propuesta del científico resonaba en su mente mientras cada pie que daba lo alejaba de la exhilaración de su reciente éxito. Esa colaboración significaba un nuevo nivel de contacto, una inmersión en un entorno donde lo que había aprendido podría ser probado, y quizás, exaltado, pero también temía lo que eso implicaría: expectativas desmedidas y la posibilidad de fracasar. Las imágenes de la granja llenaban su mente, ese remanso de seguridad donde los errores se pagaban con éxito en la cosecha. ¿Podría transferir esa misma lógica a un campo académico y profesional donde cada paso sería observado y juzgado? La idea lo abrumaba. Al lateral del edificio, encontró un banco y decidió sentarse. Ahí, con un bolígrafo y un bloc de notas que siempre llevaba consigo, comenzó a escribir. No un plan, sino una serie de preguntas. Preguntas que a menudo eran desechadas por miedo a sus propias respuestas,
¿Cuánto estoy dispuesto a dar? ¿Qué puedo aportar? ¿Realmente tengo lo que se necesita? Con cada pregunta, empezó a destilar su propia voz, refrendándola en las páginas, convirtiéndola en un diálogo interno que lo empujaba hacia adelante. Esa práctica de cuestionarse destiló un tema recurrente: su miedo al fracaso era un reflejo de su deseo de pertenencia. La complicidad que había sentido en el auditorio le había otorgado una chispa de autoestima, pero el temblor de su mano regía su duda. Necesitaría abrazar ese temor como una parte de su viaje, no como un obstáculo a superar. Ese mismo día, al regresar a su hogar, reflexionó sobre su infancia en la granja. No solo había empujado al cordero a mantenerse en pie, sino que con cada aprendizaje estaba creando su soporte. Una imagen le llegó a la mente: una cimentación sólida y estable, un símbolo de su creciente confianza. Estaba carente del mismo miedo que sentía antes, se había transformado en una persona resiliente y llena de pasión, una que podía construir nuevas realidades para sí misma. Fue entonces que decidió buscar esa colaboración. La idea de compartir su trabajo, sus conocimientos e incluso sus miedos con alguien más experimentado le proporcionó un matiz de energía renovada. Fascinado por lo que podría traer esta experiencia, comenzó a investigar al científico que lo había abordado, analizando sus trabajos, su vida y su impacto en el campo. Esa actividad lo motivó, transformando la presión de la inseguridad en el combustible que necesitaba para avanzar. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de dedicación y esfuerzo. Samuel estableció rutinas, profundizando en la producción de energía renovable y expandiendo su red social. Comenzó a asistir a charlas y talleres, y poco a poco se fue haciendo un nombre propio, un nicho donde su voz se volvía cada vez más fuerte. Lo que antes era impensable se convirtió en un propósito diario de acción y reflexión. Mientras se sumergía cada vez más en el nuevo mundo que estaba construyendo, una invitación inesperada llegó. El mismo científico que había propuesto la colaboración lo invitó a presentar su investigación en una conferencia internacional de energía renovable. El corazón de Samuel se disparó. Era el tipo de momento que podía no solo legitimar su trabajo, sino catapultar su proyecto al siguiente nivel, pero la incertidumbre se deslizó nuevamente. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si su trabajo no era lo suficientemente bueno? De repente, la presión volvió, pero esta vez era diferente. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo paralizara. En lugar de eso, comenzó a trabajar en su presentación una vez más, pero con un enfoque renovado. Esta vez, estaba listo para mostrar no solo su proyecto, sino su trayecto, su crecimiento, y, sobre todo, su voluntad de aprender y colaborar. Mientras culminaba su presentación, un nuevo viento de determinación lo envolvía. ¿Me atreveré a enfrentar este miedo?, se preguntó. La fecha de la conferencia se acercaba, y Samuel sentía que ya no solo se trataba de él, sino de todos los pasos que lo habían llevado hasta allí. En su mente resonaba la pregunta final: ¿qué riesgos necesito asumir para convertir mis sueños en una realidad palpable? Con cada día que pasaba, la historia de su vida adoptaba nuevos matices, pero el verdadero reto aún aguardaba. Nada lo podía detener ahora, pero un eco penetrante seguía emergiendo: ¿estaré preparado para la siguiente fase de esta transformación? Esa pregunta viajaba a través de su mente, abriendo nuevos caminos de reflexión, mientras él se preparaba para un futuro cada vez más impredecible. Samuel despertó una mañana con la sensación de que el día sería decisivo. La conferencia estaba a solo horas de distancia y el eco de los nervios y la emoción se han entrelazado en su pecho. Miró por la ventana y vio el amanecer, un símbolo de nuevas posibilidades, y se dio cuenta de que este evento no solo significaba presentar su investigación, sino representar toda su trayectoria, desde la granja hasta esta gran oportunidad. Mientras se preparaba, cada prenda que vestía era como una armadura que le otorgaba protección y confianza. Si puedo enfrentar a un cordero descontrolado, puedo hablar ante un público, se dijo a sí mismo. Esta analogía, que antes le parecía distante, ahora cobraba sentido. Su vida había estado construida sobre el enfrentamiento de desafíos, y esa narrativa debía ser parte de su discurso. Samuel revisó sus notas. Había esbozado no solo los datos técnicos, sino también su propia historia. Las luchas, las victorias, los miedos y los aprendizajes que lo habían llevado a este punto. No se trata solo de mi proyecto. Se trata de cómo he llegado aquí y lo que he aprendido en el camino, pensó, mientras se adentraba en sus propios pensamientos más profundos. Al llegar al lugar de la conferencia, el bullicio del evento lo envolvió. Miles de voces, un mar de miradas, y el zumbido constante de máquinas y conversaciones. Por un instante, se sintió abrumado.
Las inseguridades comenzaron a asomarse nuevamente. ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Acaso saben lo lejos que he llegado? Pero en vez de dejar que esa ansiedad lo paralizara, la utilizó para aumentar su determinación. Consciente de que cada persona en ese lugar había luchado su propia batalla, se preguntó, ¿no tienen ellos también heridas? Cuando tomó el escenario, el sudor perlaba su frente, pero la pasión por su investigación iluminaba su voz. Comenzó a compartir sus descubrimientos sobre energías renovables, enfocándose en la necesidad de un cambio en la forma en que se genera y consume energía. La energía en la sala fluctuaba, los asistentes se mostraban interesados. Samuel sentía el calor de sus miradas y, a medida que avanzaba en su presentación, comenzó a transformarse. Cada anécdota contada, cada gráfico compartido, lo conectaba más con su audiencia. A medida que compartía su historia, el brillo en sus ojos captó la atención. No solo hablaba de energía, estaba transmitiendo su propia evolución, el viaje desde el miedo a la acción, desde la incertidumbre a la certeza. Al finalizar, recibió aplausos. Al principio pensó que era solo un eco lejano, pero cuando el sonido creció, se dio cuenta de que la audiencia lo estaba abrazando, lo comprendía y lo valoraba. En ese instante, sintió que no solo había compartido su investigación, había creado una conexión palpable con otros que también soñaban en grande. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, una serie de preguntas comenzó a gestarse en su mente. ¿Qué esperas lograr ahora? ¿Cómo traducirás este momento en una acción real que impulse tu carrera y aporte al mundo? Eran interrogantes inquietantes, pero en el fondo de su ser, sabía que estaba apenas en el umbral de algo más grande. Cuando la conferencia culminó, se acercó a varios asistentes, dialogó sobre posibles colaboraciones y escuchó sus historias. De repente, todo parecía posible. En la conversación con un colega, alguien mencionó un proyecto innovador que encajaba perfectamente con su investigación. La chispa de una nueva idea se encendió en su mente, el corazón le latía al recordar que el escenario había sido solo la primera etapa de un camino que prometía mucho más. Mientras la multitud se dispersaba, Samuel reflexionaba sobre el futuro cercano. Esto apenas comienza, murmuró para sí. Las posibilidades eran infinitas, y la pregunta se repetía de forma insistente, ¿cómo harás para aprovechar esta oportunidad de transformación? Una mezcla de entusiasmo y ansiedad lo envolvió, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar. Mientras la multitud se dispersaba, cada conversación y sonrisa compartida se convertían en piezas de un rompecabezas que Samuel anhelaba completar. Caminaba por el pasillo, sintiéndose casi liviano, como si el éxito de su presentación hubiera despojado de un peso que lo había acompañado durante años. Pero entre la euforia, un matiz de inquietud continuaba presente. La pregunta que resonaba en su mente se volvía más urgente: ¿qué haces con todo esto ahora? Con su libreta aún en la mano, Samuel encontró un rincón tranquilo en un café cercano. Se sentó, cogiendo aire mientras la adrenalina empezaba a ceder. Tomó un sorbo de café, su mente ahora divagando entre las futuras oportunidades. ¿Sería posible que aquella conversación sobre el proyecto innovador se convirtiera en una colaboración concreta? Anotó ideas sobre cómo avanzar, concentrándose en trazar una hoja de ruta para convertir su reciente éxito en un impacto real. Mientras escribía, se dio cuenta de que su jornada no había sido un simple ascenso profesional, había sido una historia de transformación personal. Reflexionó sobre el momento en que había decidido dejar su vida rural. La transición había sido aterradora, pero cada desafío enfrentado había sumado a su conocimiento y carácter. Tal vez esta es la clave, cada paso difícil que has dado te ha llevado aquí, se dijo, sintiendo la urgencia de utilizar todo lo aprendido. Este nuevo enfoque en su autoanálisis también le reveló algo inquietante: su lucha no solo había estado ligada al ámbito académico, sino también a una percepción más sutil sobre su valor. Preguntas como ¿merezco este éxito? ¿O seré suficiente para estos nuevos retos?, comenzaron a eclipsar su sendero. La verdad era que, a pesar de su presentación exitosa, la inseguridad seguía acechando. Tomó un instante para confrontar esos miedos. No puedes seguir buscando la aprobación de los demás, se repitió. En ese momento de claridad, una idea se plantó en su mente como una semilla. ¿Y si utilizaba su experiencia para ayudar a otros en su campo? Samuel se imaginaba desarrollando un programa de mentoría enfocado en jóvenes investigadores, especialmente aquellos que, como él, provenían de entornos considerados desfavorecidos.
Esto no solo lo obligaría a salir de su zona de confort, sino que también le permitiría devolver algo significativo a la comunidad que lo había apoyado y hecho crecer. La combinación de su experiencia personal con su éxito profesional empezó a formar un objetivo mucho más grande. Samuel comenzó a esbozar un plan que incluía no solo la investigación, sino también la enseñanza y el apoyo. Esto podría cambiar vidas, la mía incluida, pensó mientras la emoción y la determinación llenaban su pecho. Sin embargo, la sombra de la duda aún persistía, el miedo a fracasar lo acechaba nuevamente. ¿Seré capaz de manejar esta responsabilidad?, se preguntó. La idea de embarcarse en un proyecto ambicioso lo aterrorizaba, pero a la vez lo emocionaba. Había aprendido a transformar el miedo en motor de acción, y esta sería una prueba más para desafiar sus límites. Salió del café con su libreta llena de ideas, determinando que cada paso en su nuevo camino requeriría no solo coraje, sino un enfoque claro. Mientras se dirigía a su hogar, el zumbido de las voces de la conferencia resonaba en su mente como un faro que guiaba sus pasos. Sabía que desear dirigir su futuro significaba encarar sus inseguridades y atreverse a soñar en grande. El día siguiente amanecería con nuevas posibilidades, y Samuel ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero justo cuando se sintió en la cúspide de su determinación, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, desatando una nueva tormenta de incertidumbre. ¿Puedes reunirte conmigo? Tengo una propuesta que podría cambiarlo todo. La vista de sus sueños se oscureció por un instante. ¿Qué tipo de propuesta sería? ¿Estaba listo para asumir otro reto? La nube de preguntas envolvió su mente, dejando un eco inquietante. Samuel se dio cuenta de que su próximo paso podría ser tan decisivo como el discurso que acababa de dar. ¿Qué le depararía esta nueva revelación? La noche transcurrió con un torbellino de pensamientos en la mente de Samuel. En la penumbra de su habitación, casi desconectado del mundo exterior, revisaba el mensaje que lo había dejado en suspenso. ¿Qué propuesta podría cambiarlo todo? Esa simple frase resonaba en su interior como un eco persistente, obligándolo a considerar una realidad que apenas comenzaba a entender. Con el amanecer, Samuel se levantó con un propósito renovado. Había decidido que no podía dejar que las dudas lo paralizaran. A pesar del nerviosismo que sentía al pensar en la reunión, fue capaz de moldear esa ansiedad en motivación. La idea de avanzar y poder confrontar cualquier propuesta con determinación era un aliciente inevitable. Se duchó, se vistió y preparó un desayuno ligero, cada pequeño acto convirtiéndose en un ritual que lo acercaba a un nuevo desafío. En el camino hacia la reunión, cada paso le recordaba que había emprendido un camino hacia la transformación. Había pasado de ser un simple asistente a una persona con una voz en su campo. Mientras los edificios se deslizaban a su alrededor, Samuel reflexionó sobre cómo su historia había empezado en un lugar oscuro y solitario, lleno de inseguridades y temores por el futuro. Nunca imaginó que un solo discurso podría abrir tantas puertas y, aún más, hacerle replantear su propio valor. Al llegar, fue recibido por Nora, una investigadora influyente en su sector que había escuchado de su reciente éxito. La calidez de su sonrisa le dio un respiro de confianza, pero también un escalofrío de nervios. Se sentaron en un pequeño café adyacente a la universidad, y con cada sorbo que tomaban, Samuel sentía que el peso de los últimos días se aligeraba. Samuel, he seguido tu trabajo de cerca, comenzó Nora. Tu presentación fue impactante. Pero lo que realmente me importa son tus ideas sobre el futuro. Hay un proyecto que podría beneficiarse grandemente de tu enfoque innovador. Buscamos un líder. Las palabras de Nora lo tomaron por sorpresa. El término líder resonaba en su mente, atrapando su atención. Durante años había luchado con la idea de ser elegido, de ser el que liderará y no el que siguiera. ¿Yo? ¿Líder? Sus miedos comenzaron a luchar en su interior, cuestionando su capacidad de asumir tal rol. Sí, continuó ella, captando el titubeo en su voz. Necesitamos a alguien que entienda la importancia de ayudar a otros a crecer, y tú posees esa experiencia. Serías responsable de implementar un programa de mentoría, algo que has mencionado antes. Además, podrías tener la oportunidad de trabajar en investigaciones de vanguardia. Samuel se sintió abrumado. La idea de ayudar a otros resonaba profundamente en su ser, pero la responsabilidad de liderar un programa también generaba una nueva ola de incertidumbre. La duda se entrelazó con la emoción. ¿Seré capaz de manejar esto?, se preguntaba mientras analizaba las posibilidades. Nora notó sus vacilaciones. No estoy buscando a alguien perfecto, Samuel.
Quiero a alguien que sepa lo que han sido las dificultades y que, a pesar de ellas, esté decidido a avanzar. Tu viaje personal es tu mayor fortaleza. No te limites por tus dudas. Las palabras de Nora flotaban en el aire, desafiando las inseguridades que todavía lo retenían. Fue un recordatorio potentemente claro de que cada paso que había dado hacia la autoaceptación lo había preparado para este momento, cada caída y cada pequeño triunfo formaban parte de su narrativa. Las emociones confluían en una decisión que podría definir su futuro. Samuel sintió como su determinación iba surgiendo desde lo más profundo. Tenía que decidir, alzar su voz y aceptar el desafío, o retirarse a la seguridad de la inacción. Pero justo en el momento en que se sintió listo para asumir la responsabilidad, el teléfono de Nora vibró sobre la mesa, y un mensaje la hizo cambiar su expresión. Samuel, algo ha cambiado. Debemos irnos, ahora. Hay un problema que se ha presentado con el proyecto. La sensación de inestabilidad lo envolvió de nuevo. ¿La oportunidad? Que parecía clara en el horizonte ahora se difuminaba. ¿Realmente estaba listo para tomar las riendas de su destino? ¿Qué obstáculos se enfrentarían ahora? La incertidumbre regresaba, desdibujando la ruta trazada. Samuel sabía que su viaje apenas comenzaba y que se avecinaban decisiones cruciales. Sus sueños, y la verdad sobre su valor, estaban más cerca pero a la vez más distantes que nunca. El día de la reunión entre Samuel y Nora fue un punto de inflexión en su vida. Aquella oportunidad de ser líder de un programa de mentoría lo desbordaba de emociones mixtas. La propuesta resonaba en su interior como un eco de su viaje, un viaje que había comenzado con la lucha por encontrar su voz entre las expectativas de su familia y su aspiración a la ciencia. Sin embargo, las palabras de Nora aún retumbaban: no estoy buscando a alguien perfecto. Había una táctica en su razonamiento que requería desenmascarar el miedo que aún pesaba sobre Samuel. Tras una breve pausa, Samuel, dispuesto a cambiar el rumbo de su vida, expuso la verdad sobre sus dudas. ¿Y si no puedo gestionar todo esto? A veces, siento que estoy jugando un papel que no se me ha asignado. Nora permaneció en silencio, percibiendo el peso de sus palabras. Fue entonces cuando Samuel comenzó a comprender que su lucha no solo era personal, sino también una batalla universal. Muchos, como él, habían enfrentado dudas ante circunstancias abrumadoras. Pero lo que truly lo había transformado era su capacidad para enfrentar esos miedos y seguir adelante. A lo largo de los días siguientes, mientras contemplaba su futuro, Samuel se dio cuenta de que ya no estaba dispuesto a permitir que el temor lo controlara. La última conversación con su padre y la lucha por seguir un camino diferente le habían enseñado una lección invaluable: el valor reside en ser auténtico y abrazar la vulnerabilidad. Decidió, en su interior, que tomaría esa oportunidad con ambos brazos abiertos. Un par de semanas después, el programa de mentoría estaba en marcha. Samuel se convirtió en un modelo para otros jóvenes investigadores, compartiendo sus conocimientos y estableciendo puentes que no solo beneficiaban a su comunidad, sino que también reestructuraban su propia identidad. Con cada sesión, su confianza creció, así como su red de contactos, y el respeto que adquiría entre sus pares. Se introdujo con pasión a las discusiones de teoría y práctica de la energía renovable, llevando a los mentores y estudiantes a zonas donde sus sueños podían florecer como lo había hecho el suyo. Sin embargo, no solo era su ciencia lo que brillaba, su voz se escuchaba con claridad en cada reunión, impregnada de un deseo genuino de hacer la diferencia. A través del programa, no solo transformaba el futuro de otros, su propio camino se reafirmaba en cada conversación, en cada sonrisa que veía reflejada en aquellos que empezaban a creer en su propio potencial. Samuel había logrado establecer su propia postura, una sólida confianza en su competencia y un profundo sentido de propósito. En su mente, se hallaba ya un paso más cerca de alcanzar su legado familiar, al revivir el espíritu de su abuelo. Cada proyecto que asistía se percibía como una misión, un símbolo de que los sueños eran alcanzables, no solo para él, sino para todos aquellos que se atrevían a soñar. La culminación de su esfuerzo fue reconocida en una conferencia internacional donde fue invitado a compartir su experiencia y la implementación del programa. Se develó frente a un público cautivado por su viaje, y mientras hablaba, sintió la conexión que había languidecido tanto tiempo. El mismo Samuel que temía ser un niño del campo, ahora era un líder entre otros científicos, demostrando que la superación personal es la semilla del cambio. Al finalizar su charla, los aplausos resonaron de nuevo, pero esta vez, en su interior, no había lugar para la duda. La trayectoria que había tomado no era un camino hacia donde él debía estar, sino el mismo destino que había forjado con sus propias manos y corazón.
En ese instante, no solo celebraba sus logros, sino su autenticidad y su decisión de no renunciar a sí mismo al dejar el escenario. Un nuevo impulso de gratitud lo invadió. Cada reto y cada paso habían valido la pena. Había demostrado a su padre y, sobre todo, a sí mismo, que ser diferente no era un defecto, sino una fortaleza. La historia de Samuel culminaba no solo en reconocimiento, sino en la satisfacción de haber encontrado su propia voz en un mundo que se intentaba definir. Con un sentido renovado de confianza y un futuro lleno de posibilidades brillantes, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Así, Samuel abandonó el recinto, cada paso resonando con un nuevo significado. Parecía que el sol brillaba con más intensidad en el horizonte, reflejando la luz de sus sueños, su realidad, y su lugar en el mundo. Al final, había comprobado que su camino no era solo sobre ciencia o liderazgo, sino sobre la valentía de abrazar su verdadero ser. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Necesitan estar al tanto de las próximas historias emotivas y exclusivas que seguirán iluminando su camino. Déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ser parte activa de esta comunidad que busca el crecimiento personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo la transformación de Samuel puede inspirar otras vidas. Y no olvide compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Ustedes son parte fundamental de este viaje.